Bien, saludos a todo el pueblo venezolano. El tema que voy a tocar en esta noche es la teocracia nacional, o sea, el gobierno de Dios sobre la nación. Y voy a basar este tema en Primera de Crónicas, capítulo 28, en el verso 5. Vamos a prestar atención al texto, con mucho cuidado. Dice así: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Interesante. El texto dice que Salomón fue elegido por Dios para sentarse en el trono del reino de Dios sobre Israel. Ahora vemos que el trono de Dios sobre Israel estaba allí en ese espacio geográfico. Ahí estaba el trono de Dios. Tenemos que entender entonces que tendríamos dos tronos de Dios. El trono celestial, allí en el cielo, y el trono terrenal, acá en la tierra, concretamente en una nación, en Israel. Pero él designa a un rey para que se siente en ese trono. Y en este caso, ese rey es Salomón. Cuando hablamos de el trono de Dios en Israel, porque dice el texto que el trono es del reino de Dios sobre Israel. Estamos hablando del trono de Dios y del reino de Dios sobre Israel. El trono de Dios en Israel y el reino de Dios sobre Israel, sobre una nación. Allí estamos hablando de un reino nacional. Y el trono es concretamente la sede del poder divino, desde donde Dios va a gobernar la nación. Dios designa un rey para gobernar por medio de él. ¿De qué manera? Está establecido en el libro de Deuteronomio que el rey tenía que tener junto a su cabecera una copia del libro de la ley, tenía que memorizar cada uno de los artículos de ley dictados por Dios a Moisés, aprender de memoria todos esos artículos de ley para él gobernar con ellos. Entonces, tenemos que entender una cosa, y es que el rey designado por Dios no gobernaba con sus propios mandamientos, o sea, con sus propias leyes, sino con las leyes de Dios. Y estas leyes de Dios para gobernar la nación tenían que ver con cosas concretas, tenían que ver con el área territorial, tenían que ver con la economía, tenían que ver con la educación, tenían que ver con los servicios públicos, tenían que ver con las relaciones sociales, tenía que ver con las relaciones internacionales, tenía que ver con la seguridad y el orden público. Entonces, el rey gobernaba a la nación con sabiduría cuando lo hacía con las leyes de Dios. Es lo que Dios le ordena
al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio para que podamos ver de qué manera Dios ordena que debe de cumplirse su mandamiento en cuanto a los reyes. Esto aparece concretamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, y vamos a leer a partir del verso 14. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las obras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. ¿De qué está hablando el texto? Primeramente, el rey lo elige Dios. Dios elige el rey. ¿Cómo elige el rey Dios? Puede ser por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de consulta a Dios. Él es el que escoge el rey para la nación. Entonces la nación no tiene autoridad para escoger el rey. No es como ocurre en las democracias. En la teocracia no escoge el rey o el gobernante, no lo escoge el pueblo, lo escoge Dios. La otra cosa que dice acá el texto, no aumentará para sí caballos, ni amontonará muchas riquezas. Está hablando de corrupción. No va a enriquecerse con lo que le pertenece al pueblo. Está advirtiendo también sobre el aspecto de las mujeres. No debe tener muchas mujeres para que su corazón no se pervierta. Y debe gobernar con el libro de la ley. En este caso, la ley de Dios se convierte en la constitución nacional, la constitución de esa nación cristiana, de esa nación teocrática, de esa nación que es gobernada por Dios por medio de aquel a quien Dios ha designado. Bien, entonces el gobierno de Dios sobre la nación señala que debe de haber un gobernante elegido por Dios, que las leyes de Dios son las que van a ordenar y a regir la vida nacional, van a regir completamente la nación en todas sus áreas, y que el pueblo va a obedecer a Dios. ¿De qué manera va a obedecer a Dios? Obedeciendo al mandatario designado por Dios,
claro que cuando está obedeciendo al mandatario designado por Dios, está obedeciendo los mandamientos de Dios. ¿Por qué los mandamientos de Dios? Porque el mandatario no gobierna con sus propias leyes, con sus propios mandamientos, sino con los mandamientos de Dios. Esto se llama teocracia nacional, gobierno de Dios sobre Venezuela. Allí, en este modelo, en este sistema de gobierno, Dios es el gobernante principal, Dios es el legislador y Dios es el juez de la nación. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Les habló su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y América Latina.